Ahí estamos. Ya, esos kilómetros que están ahí los vamos a pasar a metro. Entonces te queda 3,84 por 10 elevado a 5. ¿Y un kilómetro cuántos metros tiene? 1000. Y eso es 10 elevado a 3. a 3. ¿Y eso cuánto te queda? 3,84 por 10 elevado ¿Elevado a cuánto? a 8. A 8. ¿Ve? Que aprendió cosas. Eso ya usted lo sabe hacer. Casi en forma automática. Se da cuenta que hay que hacer un traspaso de unidades. Sabe lo que es la multiplicación de potencia igual base, cómo se corren las, etcétera, etcétera. Y eso lo hemos venido manejando durante todo el semestre. Por eso ahí aparece D igual a 3,84 por 10 elevado a 8. Entonces, una persona que no sabe, que le muestran esta cantidad en esa situación y después se encuentra con ese resultado, no tiene idea. No sabe cómo hacerlo. Pero usted como es habilidoso, inteligente, y lo vimos desde un principio, usted ya lo sabe hacer. Y abajo le queda 3 por 10 elevado a 8. Entonces, ¿qué es la velocidad de la luz? Si usted se da cuenta, los 10 elevado a 8 se cancelan, los metros también, el segundo pasa arriba, y te queda 3,84 dividido en 3. 3,84 dividido en 3. Y eso te queda 1,28 segundos. Y ahí estaría el tiempo. ¿Dudas? Profe, ¿qué era hacer? Sé la velocidad de la luz, pues, que es constante. Ok, gracias. ¿Ya? Metros partido por segundo. Después tengo B, la luz de la estrella Sirio tarda 8,61 años luz en llegar a la Tierra. ¿Cuál es la distancia Sirio? Entonces, usted sabe que la velocidad es distancia partido por tiempo. Y de ahí simplifica y saca la distancia. El tiempo está dividiendo, pasa al otro lado, multiplicando. Ya recuerden que C es la velocidad de la luz. Entonces tienen la distancia, ahí está. ¿Qué problema tiene con que está esto en años luz? Y un año, ¿cierto? ¿Qué significa un año luz? Significa que es la velocidad, ¿cierto? O el tiempo que demora un haz de luz en recorrer una cierta distancia con una cierta velocidad c. Entonces son 8,61 años luz. Un año tiene 365 días, un día tiene 24 horas y una hora tiene 3.600 segundos. Entonces eso te queda 2,72 exponente 8 segundos. Entonces lo pasaste, hiciste un transporte, un traspaso digamos, de unidades. Y tienes que la distancia entonces sería la velocidad con la cual recorre ese haz de luz o la información que nos llega. Son 3 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo y tiempo 2,72 por 10 elevado a 8 segundos. Entonces aquí te queda 8 por 8 son 16 y si tú multiplicas 3 por 2,72 te queda 8,16. Se te van los segundos y te queda en metros, que es la distancia, ¿cierto?, a la estrella más cercana a nuestro sistema solar o en este caso a la Tierra. ¿Cuánto demora un rayo de luz en llegar desde el Sol a la Tierra? Aproximadamente como 10 minutos. Es decir, cuando uno va con la polola le dice, mira, va a la playa, ¿cierto? Está enamorado uno, y le dice, mira, te regalo esta puesta del sol, no le está regalando nada, porque la información demora 10 segundos, 10 minutos en llegar a la Tierra. Entonces, en el fondo, él está Es regalando un regalo añejo. algo que ya sucedió hace rato ya, porque la información dura 10. Está más quemado ese.
Claro, llega 10 minutos en llegar a la Tierra, entonces es una cuestión que ya está pasado ya. Hay un problema 2 que dice una estación de radio de Jujuy transmite a una frecuencia de 830 kHz. En un punto a una cierta distancia del transmisor, la amplitud del campo magnético de la onda electromagnética es 4,82 por 10 a la menos 11 Tesla. Calcular la longitud de onda, la frecuencia angular y la amplitud del campo eléctrico. Entonces usted sabe que la velocidad es distancia para un movimiento rectilíneo uniforme, porque la información lo hace en línea recta con velocidad constante, y si eso usted lo lleva al contexto de la onda electromagnética, ahora la distancia, ¿cierto?, es lambda, y el tiempo 1 partido por el tiempo es la frecuencia. O sea que C es lambda partido por la frecuencia. Entonces le queda aquí lambda, despeja y lambda. ¿Cuánto le queda a lambda? Le quedan lambda es C partido por F. Y eso está malo. Velocidad, esto es el lambda por la frecuencia. Ahí me equivoqué yo. Y de ahí despeja lambda usted. ¿Y lo que es lambda? Lambda es la distancia entre dos puntos que tienen una misma perturbación en un mismo instante de tiempo. Y ahí le queda entonces la lambda, ¿cierto? Es C por F. Ahí está, C partido por F. C es la constante, 3 por 10 a la 8 metros partido por segundo. La frecuencia son 8,30 kilohertz. Entonces eso es lo mismo que 8,30 por 10 elevado a, ¿cuánto era esto? 8,30, 830. Corre la coma a dos lugares, entonces eso le queda por 10 elevado a 2, pero esto le queda así por 10 elevado a 2, pero sigue estando en kilohertz. ¿Y un kilo cuánto es? 1000, ¿o no? Y 1000 es 10 elevado a 3. Entonces le queda 8,30 exponente 2, y eso multiplicado por 10 elevado a 3. Sería 10 elevado a 5. Así es. ¿Ve? Eso usted ya lo sabe hacer casi en forma automática. ¿Y quién se lo enseñó? Papá. Entonces mis alumnos han aprendido cosas, por supuesto que han aprendido cosas. Sí, pues. Sí, pues, entonces esa cosa queda en, ahora te queda en hertz. Ahí, entonces usted ahora borra todo eso que está ahí y coloca 10 elevado a 5 y borra lo otro. Y ahí está el resultado de 8,30 por 10 elevado a 5 Hz. Y si usted divide 3 dividido en 8,30, que parece estas cosas, ¿no? Esto es 3 exponente 8 dividido por 8,30 exponente 5, eso le queda 361,44. Aquí lo dejaron como 361 metros, que es la longitud de onda, que es la distancia entre dos puntos que tienen una misma perturbación en un mismo instante de tiempo. Y la frecuencia angular es 2pi por f, 2 por 3,14 por la frecuencia que es 8,30 por 10 elevado a 5 Hz,
y eso debería quedarte 5,21 por 10 elevado a 6. El radián viene del pi, ¿cierto? Y 1 partido por segundo hertz, así que te queda radián partido por segundo. Y la amplitud del campo eléctrico máximo es la multiplicación de C por la amplitud del campo magnético máximo, 3 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo. El B, ¿cierto? Son 4,82 por 10 elevado a menos 11 Tesla. Y si tú multiplicas 3 exponente 8 por 4,82 exponente a la menos 11, eso te queda 0,01446, si no me equivoco. Y el 46 se aproxima a 5. Entonces son 3 exponente 8 por 4,82 exponente a la menos 11. Eso te queda 0,01446. El 46 lo subieron a 5. Volt metro, o también te puede quedar como Newton partido por Coulomb. Cualquiera de las dos expresiones para el campo eléctrico es lo mismo. ¿Pregunta, duda de esto? No, profe. Ya vamos con el problema 3. Hay una onda electromagnética con una frecuencia de 5 por 10 elevado a 14 Hz, ahí no hay que hacer ninguna combinación, nada. Se propaga con una velocidad de 2,17 exponente 8 metros partido por segundo en cierto objeto de vidrio. Allá la longitud de onda en el vidrio, la longitud de la onda cuando se propaga en el aire o vacío, el índice de refracción del vidrio correspondiente a una onda de esa frecuencia. Y D, la constante del vidrio a esa frecuencia, suponiendo que la permeabilidad relativa es la unidad. La letra D no la vamos a hacer porque eso no lo pasamos nosotros como materia. ¿Ya? Así que solamente vamos a hacer la letra A, B y C. La D no la vamos a hacer y tampoco se la puedo preguntar porque eso no lo hemos visto en clase. Y usted sabe que yo le pregunto las cosas que hemos visto en clase. ¿De acuerdo? Bueno, lambda B por F. Antes nosotros teníamos aquí lambda C partido por F, pero como se está propagando al interior del vidrio, tiene una velocidad menor. Recuerda que cuando se usa C, cuando está en el aire o en el vacío, cuando está al interior del vidrio, entonces la velocidad de propagación es 2,17 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo, las frecuencias son 5,70 por 10 elevado a 14 Hz. Y si tú divides 2,17 exponente 8 dividido por 5,70 exponente 14, igual te queda 3,807 por 10 elevado a la menos 7 metros. Eso es 3,81 por 10 elevado a la menos 7. Y ahí tiene entonces usted la longitud de onda. Y la longitud de onda, eso es lambda sub 0 se refiere a la longitud de onda en el vacío o en el aire. Recuerde que el índice de refracción del aire se asume 1. Entonces, la velocidad de propagación ahora es C, 3 por 10 elevado a 8, no 2,17, 3, y la frecuencia sigue siendo la misma porque no cambia la frecuencia, lo que cambia es la velocidad de propagación, es 5,26 por 10 a la menos 7. Y el índice de refracción del vidrio es la razón, el cociente o la división entre la velocidad de la luz y la velocidad de propagación en el vidrio. 3 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo, y la velocidad de propagación al interior de 2,17 por 10 a la menos 8. Los 10 elevado a 8 se van, los metros partido por segundo también, eso te queda 3 partido por 2,17 y eso te queda 1,38. Sí. ¿Ya? ¿Preguntas, dudas de esto? No, profe. Ya, perfecto. Aquí tenemos otro problema. Hay una onda electromagnética sinusoidal. Recuerde que puede ser cosenoidal o sinusoidal, depende de la función que se le asocie, ¿cierto? A la forma que tiene esta onda, que las dos pueden ser senoidal o cosenoidal, están desfasadas en pi medio. Usted conoció la función seno y coseno en trigonometría. Seno de 0 vale 0 y coseno de 0 vale 1 y la diferencia de fase es pi medio. Entonces yo sumo, resto pi medio y paso de una función a la otra. Así que indistintamente puede ser senoidal o cosenoidal. En este caso le asociaron una función senoidal.
emitida por un teléfono celular que tiene una longitud de onda de 35.4 centímetros, hay que pasarlo a metro, divide por 100, se queda 0,354 metros. Y una amplitud de un campo eléctrico de 5,40 por 10 elevado a la menos 2 volt metro a una distancia de 250 metros de la antena. Calcular la frecuencia de la onda, la amplitud del campo magnético y la intensidad de la onda. Entonces, de esta relación, ahí lo que usted hace, ¿cierto?, despejar la frecuencia. Y le queda, la frecuencia está dividiendo, pasa multiplicando, y lambda pasa dividiendo, entonces te queda dividido por lambda. Y ahí está entonces la frecuencia C partido por lambda. 3 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo, lambda 0,354 de metro, y eso te da un valor de 3 exponente 8 dividido por 0,354. ¿Por qué 0,354? Porque obviamente lo pasamos a metro, dividimos por 100. Y eso te queda 8,47. Aquí, si usted lo hace conmigo, aparecen dos comas y un punto. Recuerde que la coma que aparece en la calculadora es para dividir cada 3 unidades. Lo que me interesa es el punto. Entonces el punto lo llevamos hasta el primer dígito distinto de 0. Y corre un lugar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eso te queda 8,47, 45, 76, 27 por 10 elevado a 8. Aquí dejaron 8,47 por 10 elevado a 8. Los metros se cancelan y te queda 1 partido por segundo, que es Hertz. Y la amplitud del campo magnético máximo es la amplitud del campo eléctrico máximo partido por C. Entonces tú tienes el campo eléctrico, que es 5,40 por 10 a la menos 2. Ese 10 a la menos 2 le corre los dos lugares hacia la izquierda, 1, 2, y te queda 0,054. También podrías haber colocado 5,40 exponente a la menos 2, si quieres tenerlo como tal, dividido por la velocidad de la luz por 3 exponente 8. Y eso te da 1,8 por 10 elevado a la menos 10 Tesla. Da lo mismo si lo dejas como 0,054 o 5,40 por 10 elevado a la menos 2. Cualquiera de las dos opciones es válida. Y la intensidad de la onda es el semiproducto. Cuando digo el semiproducto, que es un medio, un medio, la mitad, de la multiplicación del campo eléctrico por el campo magnético partido por μ sub 0. La amplitud del campo eléctrico es la que vimos anteriormente, la amplitud del campo magnético máximo es el resultado que acabamos de sacar, 1,8 exponente a la menos 10, y eso está dividido por 2 por μ sub 0, que es la constante de permitividad, ¿cierto? Cuando vimos el campo magnético, μ sub 0, 4pi por 10 a la menos 7 Tesla metro ampere. Y si tú haces toda esa operatoria, debería darte 3,87 por 10 a la menos 6 watts partido por metro cuadrado. Watt es potencia, metro cuadrado área. Y eso es la intensidad, potencia partido por unidad de área. ¿Pregunta, duda de esto? No, profe. Ya. Aquí tenemos un problema número 5. Dice que una onda electromagnética tiene una frecuencia de 1 por 10 elevado a 9 Hz y una amplitud de campo eléctrico de 300 newton partido por coulomb. Escriba las ecuaciones que describen los campos eléctricos magnéticos que describen esta onda en la forma E de xt es igual a E sub 0 coseno de kx menos omega t, y B de xt, B sub 0 coseno de kx menos omega t. Se propaga a través del eje X, tiene una amplitud E sub 0 con un número de onda K, ¿cierto? Y se mueve hacia la derecha, por eso es negativo ahí, y W es la frecuencia angular. Entonces debo determinar las amplitudes del campo eléctrico, de campo magnético, el valor del K, que es el número de onda, y W, que es la frecuencia angular. Entonces, de acuerdo a la definición de la frecuencia angular, W, ¿cierto? Es 2pi por la frecuencia, y la frecuencia tiene un valor de
1 por 10 elevado a 9, que es 10 elevado a 9, ahí está, 2 por 3,14 por 10 elevado a 9, 2 por 3,14 te queda 6,28 por 10 elevado a 9, 1 partido por segundo, o radian partido por segundo. Y la definición del número de onda, recuerde que el número de onda, ¿cierto?, es 2pi partido por lambda, lambda no lo tenemos, o también puedo decir que K es W partido por C. Es decir, voy a usar esta relación, ya que tengo W, que es la frecuencia angular, y C, que es la velocidad de la luz. Y la frecuencia angular fue 6,28 por 10 elevado a 9, 1 partido por segundo, y la velocidad de la luz 3 por 10 elevado a 8. Y si tú divides 6,28 exponente 9 dividido por 3 exponente 8, te queda 20,93, 1 partido por metro, que es el número de onda. Y la relación entre los campos eléctrico-magnéticos V sub 0 es igual a la amplitud del campo eléctrico, que es 300 voltmetros, me lo dan como resultado, ahí está. Y lo divido por la velocidad de la luz, y eso te queda arriba 3 exponente 2, que serían los dos ceros, dividido por 3 exponente 8, entonces te queda 1, y te queda 10 elevado a 2 por 10 elevado a la 8, y eso te queda 10 elevado a la menos 6, entonces te queda 1 por 10 elevado a menos 6 Tesla, o también lo puedes expresar, el 10 elevado a la menos 6 lo sintetizas y lo expresas como una micra, un micro Tesla. En vez de colocar 1 por 10 a la menos 6 Tesla, colocas 1 micro Tesla, una micro Tesla. Y por lo tanto el campo eléctrico, que es de la forma de sub 0 coseno de kx menos omega t, el campo eléctrico, la amplitud es 3 por 10 elevado a 2 coseno de k, que vale 20,93 x menos 6,28 por 10 elevado a 9, que es, ¿qué cosa? La frecuencia angular t. Y lo mismo sucede con la forma del campo magnético, B sub 0, una función cosenoidal. El campo magnético vale 1 microtesla o 1 por 10 a la menos 6 coseno del mismo número k por WT, ¿cierto?, en cuestión. Y ahí tenemos entonces la forma del campo eléctrico y campo magnético para esta onda. ¿Preguntas, dudas? No, profe. Los cabros deben estar viendo casos cerrados porque no están. Ya. Aquí tengo otro problema. Un láser de helio neón para la enseñanza tiene una potencia de operación de 5 miliwatts. 1 mili son 10 a la hora menos 3. Determinar el valor máximo del campo eléctrico en un punto donde la sección transversal del haz es de 4 milímetros cuadrados. Y B, calcule la energía electromagnética a 1 metro de la distancia del haz. Datos: 1 miliwatt son 1 por 10 a la menos 3 watts, y 1 milímetro cuadrado son 1 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Ese factor, 1 milímetro cuadrado a metro cuadrado, lo vimos cuando estábamos viendo conversión de unidades. ¿Se recuerdan? Que le dije, anótenlo por favor, porque eso lo vamos a ocupar en forma recurrente. En este caso, entonces, vamos a hacer problema 1, la letra A. En este caso, la energía electromagnética se desplaza en la dirección de la luz del láser. Con la sección transversal del haz de luz podemos determinar la intensidad. Y la intensidad en la potencia son 5 miliwatts, 5 por 10 a la menos 3 watts, y el área son 4 por 10 a la menos 6 metros cuadrados, porque eran 4 milímetros cuadrados, ¿no? Y 1 milímetro cuadrado son 10 a la menos 6, por eso multiplico por 10 a la menos 6, y te queda 1,25 por 10 a la menos 3 watts partido por metro cuadrado. Y por otro lado, la intensidad, ¿cierto?, de una onda electromagnética es la amplitud del campo eléctrico al cuadrado partido por 2 mi sub 0c, y de ahí sacamos la intensidad, lo reemplazo, 1,25 por 10 elevado a 3, E sub 0, la amplitud del campo eléctrico, que es nuestra incógnita. Te queda 2 por ni sub 0, y ni sub 0 es 4pi por 10 elevado a menos 7, y C, la velocidad de la luz. Entonces de ahí tú despejas adecuadamente. Todo este número que está aquí abajo en el divisor pasa multiplicando a 1,25 por 10 elevado a 3, y te va a quedar un número y extraes raíz, porque eso está al cuadrado. Y la amplitud del campo eléctrico vale 971 voltmetros.
Y la densidad de energía, que es la energía por unidad de volumen, contiene un espacio donde coexisten el campo eléctrico con campo magnético. La densidad de energía es la energía media por unidad de volumen, un medio de sub 0 por e cuadrado, que es la densidad de energía promedio por el área. Y el área, ¿cierto? Es el área que está contenido en un cierto volumen de un cilindro, y un cilindro, ¿cierto? Área por longitud. El área, ¿cierto? Vale 4 por 10 a la menos 6, y la longitud de ese tubito virtual es de 1 metro. Esto te queda un medio de sub 0. Recuerden la ley de Coulomb, 8,85 por 10 a la menos 12, Coulomb cuadrado, Newton ampere cuadrado, por E sub 0 al cuadrado, que nos dio 971 al cuadrado. Y si tú multiplicas y divides todo eso, te queda 1,67 por 10 a la menos 11 joules, que es la energía, entonces, la densidad de energía en cuestión. O también utilizando la energía partido por el tiempo que transporta la onda, el tiempo de distancia partido por el tiempo, la distancia que recorre es 1 metro, la velocidad lo hace con la velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8, eso te queda 3,33 por 10 a la menos 9. Y la densidad de energía es la potencia en un determinado tiempo. La potencia, ¿cierto? Son 5 miliwatts, 5 por 10 a la menos 3, por el tiempo transcurrido, que son 3,33 por 10 a la menos 9, lo cual te da 1,67 por 10 a la menos 11 joules. Es decir, tienes dos posibilidades de desarrollo, empleando estas expresiones o empleando esta otra que está acá. ¿Preguntas, dudas de este problema? No, profe. Bien. Continuamos. Aquí hay un filamento de una lámpara incandescente. Ahí está. Tiene una resistencia de 150 ohms que conduce una corriente continua de 1 amper. El filamento tiene una longitud de 8 centímetros en la longitud del filamento y 0,9 metros de radio. Calcule el vector de Poynting en la superficie del filamento, ve encuentre las magnitudes de los campos eléctricos y magnéticos en la superficie del filamento. Con eso, ¿cierto? Teniendo la intensidad y la resistencia, aplicamos el concepto de la potencia. La potencia es la intensidad eléctrica al cuadrado por la resistencia. Esto vale 1 amper al cuadrado, que 1 por la resistencia 150, y te queda 150 watts. Y el área de un cilindro es el perímetro, la orilla, por la longitud. Tienes el manto, por donde se irradia la información, ¿no es cierto?, radialmente hacia afuera, a través de todo el manto. Esos 2 pi RL, 2 por pi 3,14, por el radio, que eran 0,9 milímetros, y 1 milímetro son 10 a la menos 3 metros, por eso está por 10 a la menos 3, y la longitud son 8 centímetros, y los centímetros los paso a metro, 0,08, eso te queda 4,52 por 10 a la menos 4 metros cuadrados, que sería la superficie lateral del cilindro, o sea, el manto por donde se irradia toda la información, ¿cierto?, a través de las paredes laterales del. Y por lo tanto el vector de Poynting es la potencia partida por unidad de área, y eso te queda la potencia, que son 150 dividido en 4,52 por 10 a la menos 4 metros cuadrados, entonces te queda 3,32 por 10 a la 5 watts partido metro cuadrado, potencia por unidad de área. Y esta es la intensidad con la que el alambre disipa energía al exterior a través de la superficie del alambre, energía fluyendo radialmente hacia afuera. Y luego nos piden la magnitud de los campos eléctricos y magnéticos, que son perpendiculares entre ellos. El campo magnético en la superficie, ¿cierto? Tú tomas ahí evalúa, ¿cierto?, en un círculo de radio R y aplica la ley de Ampère. El campo magnético en sub 0i para un alambre que lleva una corriente, sub 0 por el alambre que vale 1 metro, partido por 2 pi R. Ya, 0,9 por 10 a la menos 3 metros, porque esto está en milímetros. Y sub 0 vale 4 pi por 10 a la menos 7. Y si tú haces toda esa división y reemplazo, te queda 2,22 por 10 a la menos 4 Tesla. El campo eléctrico en el interior, ¿cierto? Te queda el potencial partido por unidad de longitud. El potencial eléctrico, el voltaje, la I de Ohm, es I por R partido por L. I, que vale 1 amper por la resistencia 150 volts partido por unidad de longitud, 0,08 metros por 8 centímetros, se queda 1880 volts partido por metro. Entonces, note que se cumple que el potencial o el vector de Poynting es la multiplicación entre el campo eléctrico y campo magnético partido por mu sub 0. 1880 por 2,22 por 10 a la menos 4 partido por 4 pi por 10 a la menos 7. Y eso te queda
3,32 por 10 a la 5 watts metro cuadrado, que es lo que aparece aquí arriba. ¿Preguntas, dudas? Están viendo casos cerrados estos cabros. Aló. No, Todo bien. Ya. no vemos. Acá tenemos otro problema. Dice que el campo eléctrico es una onda que se propaga en un medio es del tipo EDXT 800 en la amplitud, seno de omega t, esa es la frecuencia angular, menos 1,25x. Todo está en el sistema internacional, es decir, estos están en metros, kilogramos, segundos, newton, coulomb, radian partido por segundo, número de onda 1 partido por metro. ¿Ya? Todas las unidades son compatibles, así que no habría problema. Y acá tenemos la amplitud 800, omega vale pi por 10 elevado a 8. Y hay que calcular la frecuencia. Esta es la frecuencia angular, por si acaso, el otro es la frecuencia f, su longitud de onda y termina el índice de refracción del medio. Y para eso tiene que usar C igual a 3 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo. Entonces usted repite la información, ahí está, y por simple comparación la amplitud vale 800, omega vale 10 elevado a 8 pi, pero por otro lado, omega es 2 pi por f, entonces si usted iguala esas dos últimas expresiones, se le va a pi y te queda 1 medio de 10 elevado a 8. El 2 está multiplicando, pasa dividiendo, y eso te queda 0,5 por 10 elevado a 8, que es lo mismo 5 por 10 elevado a 7. Le presta el 8 0 al lado, o le descuenta un 0. Y te queda 5 por 10 elevado a 7 Hz. Y el número de onda acá, ¿cierto? Es 1,25, y por otro lado acá es 2 pi partido por lambda, o sea que lambda te queda 2 pi partido por 1,25, y eso te da 5,03 metros. Con esa información, velocidad es lambda por f, lambda vale 5,03 por la frecuencia 5 por 10 elevado a 7, y eso te da un valor de 2,51 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo. Y con eso usted puede calcular el índice de refracción como la razón de la velocidad de la luz en el vacío partido por la velocidad de propagación en el medio. En este caso, ¿cierto? En el medio, que podría ser, no sé, una cosa distinta del vacío, en un pedazo de vidrio, por ejemplo, un trozo de vidrio, y eso te queda 1,195, o sea, casi 1,2, que sería el índice de refracción del medio. ¿Preguntas, dudas? No, profe. Ya. Hasta ahí llega entonces la explicación de ondas electromagnéticas. Después lo que viene acá, ¿cierto? Son los ejercicios propuestos que vimos el otro día, que se lo expliqué, cada uno de ellos. El único que dejé pendiente fue este problema, y ya expliqué por qué, porque aquí usted necesita un teorema que ya es más específico, ya que no lo vamos a ocupar, por lo tanto ya se escapa un poco a lo que requerimos. Entonces, si usted no conoce ese teorema específico, difícilmente puede llegar a resolver el problema, por eso que no lo hice. Pero el otro problema todo se lo expliqué paso a paso con ellos. Vamos a guardar esto. Por favor, estos dos PPT, o sea, estos dos materiales están en el aula virtual, así que usted los puede accesar a ellos. Aquí tenemos algunos otros problemas que he bajado. Ondas electromagnéticas. Una estación de televisión emite onda electromagnética en todas las direcciones por igual. Si la intensidad de la onda electromagnética
a 2 kilómetros. Este video lo vimos el otro día. No, profe, vimos uno solo. No, vimos uno de la mina y se equivocó. Se había equivocado la señora en... Claro, los exponentes eran negativos. ¿Te diste cuenta que se comete errores? Por eso yo te digo que hay mucho material en internet, pero uno tiene que revisar. Y a mí me ha pasado más de alguna vez que me he confiado, ¿cierto? Y después revisando las cosas veo que hay detalle o hay problemas. La señora se equivocó en varias cosas. Aquí tienen otro problema, po. Se los voy a mostrar y este video creo que dura como 4 minutos. Por eso yo te digo, tú colocas ejercicios onda electromagnética en YouTube y te van a aparecer estos videos y tú lo puedes hacer parte de ti bajándolo y dejándolo en tu computador y lo puedes replicar una y otra vez. De distancia está relacionada como 5 sobre pi por W significa los vatios sobre metro cuadrado. Calcule en megavatios la potencia de la señal emitida por la estación. Entre otras palabras, nosotros tenemos aquí una estación cualquiera y aquí tenemos pues la vivienda a donde va a ser emitida aquella señal. Como vemos, aquí dibujé una P sobre la antena, que significa la potencia a la que está enviando este tipo de información o esta onda electromagnética. Esta es la línea vectorial. Es una línea que significa que iba la onda, supongamos, y hay que tener en cuenta lo siguiente. Tenemos esta circunferencia y tengan en cuenta que el ejercicio nos dice que la onda electromagnética en todas las direcciones por igual. Automáticamente cuando nos dice que en todas las direcciones por igual, estamos hablando de esa intensidad que nos está entregando el problema. Y lo otro es que es ADO. Aquí cuando te dicen todas las direcciones, te pueden decir una estación de televisión emite onda electromagnética en forma isotrópica o isotrópicamente. Iso igual tropismo significa que las condiciones son iguales y son ondas circulares que se emiten. ¿Ya? Iso igual tropismo significa igual propiedad en todos los medios, por lo tanto se irradia isotrópicamente. Pero aquí dicen todas las direcciones por igual. Es otra forma de presentarlo. 2 kilómetros. Quiere decir de que aquí, donde se genera nuestra señal, desde esta antena, desde este punto donde tengo el cursor, significaría que este es el radio. Quiere decir que de aquí hasta acá, donde va la flecha, que se supone que es aquí donde llega la intensidad de la señal, a donde está la ventana, a la vivienda, esta distancia es de 2 kilómetros. Y como es en todas las direcciones, quiere decir que este punto de aquí es este, equivaldría a radio, quiere decir que de aquí va la antena, aquí está la vivienda, 2 kilómetros, y al dar la vuelta en esta circunferencia, estaría relacionándose lo que dice el ejercicio que en todas las direcciones. Ese es el radio. Y tenemos que el radio es igual a 2 kilómetros. Esto lo podemos pasar a notación científica, que es lo mismo tener al 2 por 10 elevado a la 3 metros. Por consiguiente, la fórmula de la intensidad es igual a la potencia sobre el área. ¿Y cuál es la intensidad? Pues igual a la potencia sobre el área. Esta intensidad es lo que nos entrega el ejercicio, 5 sobre pi por el vatiaje sobre los metros. Metros porque está pasado a notación científica 2 por 10 a la 3 metros. Ahora, tenemos la intensidad que es igual a la potencia sobre el área. Necesitamos al menos otro de esos dos valores para encontrar la respuesta. Quiere decir que la intensidad es igual a la potencia y el área. Si nosotros observamos, esto es una circunferencia. Y aquí ese radio daría la vuelta completa. Por consiguiente, este es la fórmula o el área de una esfera, que no es otra cosa. Si vemos esto es una circunferencia, prácticamente es relacionado como si fuese una esfera. O sea que la esfera, ese área, es igual a 4 por pi por el radio elevado al cuadrado. Si hacemos esta relación, tenemos de que la intensidad, ya lo tenemos, la intensidad es 5 sobre pi. Vamos a descartar este vatios sobre metros, porque al final de cuentas, la respuesta nos da en vatios. Entonces, como orientación, tenemos que 5 sobre pi es igual a la potencia, que es nuestra incógnita, sobre este, que es el área de la esfera. En otra cosa es 4 por pi por el radio. Pero radio ya lo tenemos, porque lo tenemos en notación científica, es que es 2 por 10 elevado a la 3. Como vemos, acá hay un metros, y aquí también hay un metros. Por consiguiente, estas unidades de medida, este metros perteneciente al radio,
y este metros perteneciente a la intensidad de la onda electromagnética se cancelarían. Tenemos al lado derecho un metros y al lado de la igualdad, al lado izquierdo de la igualdad, otro metro. Por consiguiente, aquí lo que hacemos es omitir para simplificar el ejercicio. Entonces, tenemos que el radio en notación científica es 2 por 10 elevado a la 3, y aquí la fórmula nos lo dice, está elevado a la 2, o hay un 2, un exponente. Entonces, en el paréntesis tenemos el radio, que es 2 por 10 elevado a la 3, y fuera del paréntesis elevado a este 2 que tenemos acá. Ahora, como tenemos un pi al lado izquierdo de la igualdad y un pi al lado derecho al lado de la igualdad, cancelamos esas unidades de medida. Entonces, ¿qué nos queda? Pues simplificando la expresión nos queda la siguiente forma, de que 5, perteneciente a la intensidad, recordemos, es esto que está acá, es la única unidad que queda, ya lo demás pues se canceló. Entonces quedaría el vatios, pero sabemos de que esta es la respuesta como tal. Entonces 5 es igual a la potencia sobre 4, que me multiplica 2 por 10 elevado a la 3, y cerramos paréntesis, elevado a la 2. Si nosotros respondemos esto, o le damos solución a esto, este 2 por 10 elevado a la 3, y ese valor lo elevamos al cuadrado, y esa respuesta elevada al cuadrado lo multiplicamos por el cuadro, obtenemos este valor que tenemos aquí, que es 16 millones. Entonces nos queda de que 5 es igual a la potencia sobre 16 millones. Como 16 millones está dividiendo, pasa al otro lado de la igualdad a multiplicar. Y nos queda de que 5 multiplicado por 16 millones, pues nos da lo que tenemos aquí, que es 80 millones. Entonces la potencia es igual a 80 millones, y aquí aparece el valor de vatios, o nuestra unidad que viene desde arriba del ejercicio. Para simplificar, básicamente uno lo que hace es omitir en estos casos unidades de medida, porque sabemos de que la respuesta nos dan vatios, porque lo que nos están preguntando es la potencia. Lo demás, unidades de medida se cancelan. Entonces nos queda esto, pero como nos está preguntando, el ejercicio nos dice, nos pregunta, nos consulta, calcule en megavatios la potencia de la señal, y aquí la tenemos en vatios, hay que hacer la conversión correspondiente. Entonces 80 millones de vatios convertido a megavatios es lo mismo que tener 80. Entonces la potencia es igual a 80 megavatios. ¿Qué les pareció el video? Está bueno, profe. Estuvo bueno. Por eso les digo yo que eso existe, y tú, como lo tienes en el computador, tú lo puedes volver a ver las veces que tú quieras, lo puedes detener, lo puedes retrasar, adelantar, y en el fondo son clases, yo le llamo clases particulares sin pago. Aquí tienen otra prueba, o sea, otro tipo de ejercicio. Ondas electromagnéticas. Una estación de televisión emite Es la onda misma. electromagnética en todas las direcciones. Ya, ese es lo mismo, está repetido, entonces eso lo voy a eliminar yo, porque no lo elimino. A ver aquí. Ondas electromagnéticas. A nuestra casa llega una señal de radio con una frecuencia de 5 MHz. Desde la estación de emisión de ondas de radio se ocupan hasta nuestra casa 200 longitudes de onda. Determina qué distancia de la emisora de señales de radio se encuentra en nuestra casa. Al leer el enunciado, pues decimos, qué cosa tan complicada, ¿no? ¿Desde dónde partimos? Lo esencial es hacer los dibujos y empezar a esquematizar la esencia del problema, lo que nos preguntan, y lo resolviendo y buscando las fórmulas adecuadas para encontrar la respuesta. En esta forma, tenemos nuestra estación de ondas o nuestra emisión de ondas de radio que se envían desde esa antena hasta nuestra casa. Aquí está nuestra receptora, o estamos nosotros, donde llega la señal. Ahora, tenemos esta imagen que nos puede colaborar o nos ayuda mucho para entender el problema. Dice que a nuestra casa llega una señal de radio con una frecuencia de 5 MHz. Primer caso a tener en cuenta, la frecuencia que está llegando a nuestra vivienda es de 5 MHz. Desde la estación de emisión de ondas de radio se ocupan hasta nuestra casa 200 longitudes de onda. Determine a qué distancia de la emisora de señales de radio se encuentra nuestra casa. Básicamente nos preguntan qué distancia hay desde aquí, donde estamos nosotros ubicados en nuestra vivienda, hasta donde se emite la señal, cuál es esa distancia. Y esto representa las ondas que van hasta nuestra vivienda con la información. En ese caso, esta longitud que tenemos aquí
representa 200 longitudes de onda, como nos lo plantea el problema. Y la distancia completa es nuestra incógnita la podemos dar, no nos dice el ejercicio en qué, lo puede ser en kilómetros o en metros, realmente se da en kilómetros, porque son grandes distancias, no son distancias cortas, digámoslo de esta forma. Entonces, desde la transmisora hasta nuestra receptora tenemos 200 longitudes de onda, y nos preguntan qué distancia hay cuando se recibe una frecuencia de 5 MHz que está llegando, o sea, estamos recibiendo 5 MHz. En ese caso, esto, onda, aquí va, vean lo que dibuja el mouse, va aquí, baja, hasta aquí, sería una longitud de onda, y esto se repite otra vez, desde aquí hasta aquí, 2 longitudes de onda, y hasta aquí al final tendríamos 200 longitudes de onda. Ahora, la frecuencia es igual a 5 MHz, que pasado en notación científica lo mismo que decir que tenemos 5 por 10 elevado a la 6 Hz. Y la distancia es de 200 longitudes de onda. En este caso, la velocidad es igual a 3 por 10 elevado a 8 metros sobre segundo. Está la velocidad de la luz en el vacío. En este caso es 3 por 10 elevado a 8 metros sobre segundo. Ahora nuestra fórmula nos dice lo siguiente. La longitud de onda multiplicada por la frecuencia es igual a la velocidad de la luz en el vacío. La longitud de onda, pues queda ahí tal cual. ¿Qué me multiplica la frecuencia? Ya la tenemos, la frecuencia que se está obteniendo, que es de 5 por 10 elevado a la 6 Hz. Entonces colocamos ahí dentro del paréntesis esa medida. 5 por 10 elevado a la 6 Hz. Es igual a la velocidad de la luz en el vacío. En este caso es 3 por 10 elevado a la 8. Despejando esto, esta longitud de onda la podemos despejar, y esta frecuencia que tenemos aquí, que está multiplicando a la longitud de onda, pasa al otro lado de la igualdad a dividir. Por consiguiente, la longitud de onda es igual a 3 por 10 elevado a la 8 sobre 5 por 10 elevado a la 6. Al nosotros hacer esta división correspondiente, obtenemos 60 como respuesta. ¿60 qué? Metros. La longitud de onda se da en metros. Entonces, cada longitud de onda es equivalente a 60 metros. Quiere decir que la distancia que desde este punto aquí hasta aquí es 60 metros. Estamos hablando de una longitud de onda. Pero la distancia total desde la antena transmisora hasta nuestra receptora o hasta donde estamos ubicados es de 200 longitudes de onda. Lo único que tenemos que hacer es multiplicar. Entonces la distancia es multiplicar 60 por 200. Si multiplicamos 60 por 200, obtenemos 12.000. Por consiguiente, la distancia es igual a 12.000 y unidades de medida, pues metros. Entonces la distancia que hay desde aquí, desde nuestra antena transmisora hasta nuestra vivienda, es de 12.000 metros. Y esto convertido a kilómetros, lo podemos representar como 12. Por consiguiente, 12.000 metros, que es la distancia, es equivalente a tener una distancia de 12 kilómetros. Esa sería la respuesta a nuestro ejercicio. Es el de la señora Se va a hablar de la energía de una onda electromagnética y se verán los conceptos de intensidad de una onda electromagnética y el vector de Poynting. Como se vio en el video pasado, la potencia describe la variación de la energía de la onda electromagnética en el tiempo. Varía de forma oscilante y depende de la magnitud del campo eléctrico. Esta energía que fluye por unidad de tiempo también fluye a través del espacio perpendicular a la propagación de la onda, y esto se conoce como intensidad de la onda. Para encontrar la intensidad se va a usar una onda armónica plana y la definición de la potencia de la onda. Lo primero que hay que tener en cuenta es el número de dimensiones en que se propaga la onda y la forma del frente de onda. Entonces, en ondas unidimensionales los frentes de onda son puntuales, como las ondas en una cuerda.
En ondas bidimensionales, los frentes de onda son líneas, como las ondas en la superficie del agua, y las ondas tridimensionales son frentes de onda superficiales, como las ondas de sonido y las ondas electromagnéticas. La intensidad de una onda electromagnética se define como la energía que fluye por unidad de tiempo a través de un área perpendicular a la dirección de propagación. Dicho de otra forma, es la potencia por unidad de área transversal. Tomando la definición matemática de la potencia y reorganizándola, se puede definir la intensidad de la onda. La intensidad depende del cuadrado del campo eléctrico y varía de forma oscilante alrededor de un punto no nulo, y se expresa en el sistema internacional como vatios por unidad de metros cuadrados. Como se considera una onda armónica, entonces la cantidad de energía por ciclo es la misma. Y como es una onda plana, si se mide la intensidad en cada área perpendicular a la propagación de la onda, da el mismo valor de intensidad en cada plano. Pero hay que tener en cuenta que esto no siempre se cumple. Si se considera una fuente puntual de ondas electromagnéticas que emiten todas las direcciones de forma homogénea, sus frentes de onda serán esféricos. Entonces, a medida que la onda se aleja de la fuente, la energía de esta se tiene que distribuir en una superficie más grande. Por lo tanto, la intensidad disminuye inversamente con el cuadrado de la distancia. Este fenómeno se conoce como atenuación, que define la disminución de la intensidad al distribuirse la energía en frentes de onda cada vez más amplios, y depende de la forma de los frentes de onda. La atenuación no hay que confundirla con la pérdida de intensidad por pérdida de energía de la onda, pues no se está considerando tal pérdida. Y por último, al igual que la potencia, la intensidad tiene un promedio que depende del cuadrado de la amplitud de la onda electromagnética y es igual a la mitad del máximo valor de la intensidad. Y ahora se va a ver la definición del vector Poynting. Se denomina vector de Poynting al vector cuya dirección y sentido es el de la propagación de la onda electromagnética y su magnitud es la intensidad instantánea de la onda. Su nombre lo recibe en honor del físico inglés John Henry Poynting. Se expresa mediante el vector S y se define matemáticamente como: si se toma la magnitud del vector Poynting y se aplica la relación entre magnitudes de los campos eléctricos y magnéticos, además de la definición de la velocidad de propagación en el vacío, se tiene la ecuación previamente usada para definir la intensidad, lo que muestra que la magnitud del vector Poynting es la intensidad de la onda electromagnética. Y por último, el promedio del vector Poynting, el cual depende del cuadrado de la amplitud del campo eléctrico. En conclusión, se puede decir que la intensidad es la potencia transferida por unidad de área perpendicular a la dirección de propagación de la onda electromagnética. Y esta puede ser constante o atenuarse a medida que viaja, dependiendo de la forma de los frentes de onda. El vector Poynting es un vector cuya magnitud es la intensidad de la onda electromagnética y su dirección y sentido es el mismo de la onda. Con esto concluimos este video. Gracias por su atención. Ondas electromagnéticas. A nuestra casa llega una señal de radio. Si ya lo teníamos, lo vimos. Buen día, hoy estamos por acá con física, con el tema refuerzo de reflexión de la luz en espejos planos. Vamos entonces a reforzar un poquito, hacer un problema un poco más complicados y a aclarar algunos conceptos que me parece que quedaron incompletos. Les doy entonces la bienvenida con una frase que dice así:
Cree en ti mismo y en lo que eres. Sé consciente de que... Y cuando la luz sale, a eso le vamos a llamar rayo reflejado o rayo de reflexión. Al ángulo con el que entra le vamos a llamar ángulo de incidencia, pero fíjense que es el ángulo que está por arriba de la flecha. Y al ángulo con el que sale le vamos a llamar ángulo de reflexión. Pero fíjense que es el ángulo que está por arriba de la flecha. Por debajo de la flecha los ángulos no tienen nombre. Vamos a ver, se los presento de otra manera. Rayo incidente. ¿Lo ven? Rayo reflectado, el de salida o reflejado. Aquí tengo la normal, que siempre es perpendicular al espejo. Ahí hay una confusión, porque este es el rayo incidente, esa es la línea normal, el espejo plano, ese es el ángulo reflejado o rayo reflejado. Él dice rayo reflejado o refractado. Recuerde que el refractado es cuando yo tengo, en vez de tener un espejo plano, tengo un trozo de vidrio y pasa al segundo medio, el rayo, una parte de él. Y ese rayo se puede acercar o se puede alejar dependiendo de la relación de los índices de refracción del medio incidente y el medio al cual pasa. Entonces tiene usted un rayo incidente, la normal, un rayo reflejado y un rayo refractado. Pero en este caso él dice rayo reflejado o refractado. No es así, es un rayo reflejado. Entonces hay que tener cuidado en ciertas situaciones. Por eso le indico que no todo lo que brilla es oro. ¿Okay? Entonces, como el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión son iguales, entonces estos ángulos externos también son iguales. ¿Okay? Dicho eso, entonces vamos a resolver algunos problemas ilustrativos. Fíjense que en este caso tenemos dos espejos. Tenemos espejos dobles. La luz golpea un espejo, rebota, golpea con el otro espejo y sale. Entonces, fíjense, vamos a resolver estos problemas. Acá está. Vamos entonces con el primer problema. Vamos a resolver este problema que tenemos acá. ¿Qué me dice el problema? Me dice así. Un rayo luminoso se refleja sobre dos espejos planos. Como se indica, determine la medida del ángulo alfa. Quiero conocer la medida del ángulo alfa. Fíjense que acá me dan algunos tips importantes. Esto que está acá significa que este ángulo es un ángulo recto. Significa que este mide ¿cuánto? 90 grados, por ser ángulo recto. Muy bien. Listo. 90 grados. Además, según la teoría, les estaba explicando que si este ángulo exterior es 20, entonces este ángulo exterior también debe ser 20, ya que los ángulos exteriores son iguales. ¿Ok? Listo. Ahora bien, fíjense que acá se me forma un triángulo con un ángulo de 90. ¿Cómo se llama ese triángulo? Se llama triángulo rectángulo. Ok, significa que si este es 90 y este es 20, entonces este que está acá debe salir ¿en cuánto? En 70. Muy bien, 70, ya que la suma de ángulos internos de un triángulo son 180. 20 más 70 más 90 serían 180. Pero resulta que este es otro espejo plano. ¿Qué significa eso? Que el ángulo cuando entra y cuando sale forman ángulos exteriores iguales. En conclusión, esto implica que alfa, ¿verdad?, tiene un valor ¿de cuánto? ¿De cuánto? De 70, porque los ángulos exteriores son iguales. Bien, allí lo tenemos. Hemos resuelto nuestro primer problema. Ahora entonces, vamos con, a ver, con este problema que está acá. Bien. En esta figura mostrada determine la medida del ángulo alfa. Nuevamente me piden el ángulo alfa, pero fíjense que el ángulo alfa está acá y no es 90 grados como el otro problema. ¿Cuánto será el valor del ángulo alfa? Vamos a ver. Esto es un espejo plano, hacemos el mismo análisis. Significa que el rayo que entra, rayo incidente y rayo reflectado me forman ángulos externos iguales. ¿Qué significa eso? Significa que este ángulo que está acá también tiene valor de 20. ¿Ven? Porque los ángulos externos que forman los rayos son iguales. A ver, ¿qué más tengo por acá? Fíjense, acá el ángulo entra y sale, formando 100.
Oye, pero 100 acá en la parte superior. Ah, pero debo recordar, los ángulos exteriores son iguales. ¿Por qué? Porque es un espejo plano. ¿Qué significa esto? Que si ellos son iguales, a ver, la distancia completa, el ángulo completo, de acá hasta acá debe ser ¿cuánto? 180 grados, porque es un ángulo llano. Muy bien. Si esto tiene valor de 180 y estos dos son iguales, entonces fácilmente podemos deducir que ambos salen en 40 cada uno. Ahí está, 40 y 40. Muy bien. Ahí está, 40 y 40. Ahora, acá tengo un triángulo. Fíjate que este triángulo entonces tiene ángulo 20, ángulo 40 y ángulo alfa. Ah, pero yo sé que todo triángulo internamente tiene 180 grados. Entonces yo diría, a ver, 20 más 40 más alfa es igual a ¿cuánto? A ver, dime. ¿Es igual a cuánto? A 180, por supuesto. Porque la suma de ángulos internos de un triángulo siempre son 180. Muy bien. Entonces, ¿cuánto sale alfa? Bueno, fíjate. 20 más 40 son 60. Pasan a restar 180 menos 60 serían 120. Entonces, ¿cuánto es el valor del ángulo alfa? 120 grados. Allí lo tenemos, ¿ves? Vamos entonces con el siguiente problema. ¿Qué me dice el siguiente problema? Tengo también dos espejos planos. Ahí está. Y, oye, este me forma 90 grados. Excelente. Entonces ya tengo ese dato. Este que está acá es 90 grados. Muy bien. Ya lo tengo. Entonces, a ver. Ángulo que entra, ángulo que sale, ángulo que entra, ángulo que sale. Mira, por acá tenemos un dato importante. Este ángulo que está acá debe ser igual a este ángulo que está acá. ¿Ok? Porque es un rayo luminoso que entra y que sale, así que forma ángulos externos iguales. Significa que este entonces tiene valor de 15 grados. Muy bien. Y como ya yo tenía que esto es un triángulo rectángulo, entonces este ángulo que está acá, ¿cuál debe ser su valor? Su valor debe ser lo que le falta para 180, ¿correcto? O lo que le falta para 90, porque recuerde que internamente suman 180. Acá ya hay 90, acá entonces faltaría 90. ¿Cuánto le faltaría para 90? A ver. 15, ¿cuánto le faltaría para 90? 75. 75, 80, 90. 75. Le faltarían entonces 75. Ya que 75 más 15 suman 90. Muy bien, 75 grados por acá. ¿Qué significa eso? Significa que este ángulo que está acá es igual a este, porque los ángulos externos de los rayos de entrada y salida son iguales. Entonces acá tenemos 75 grados. Muy bien. Ahora, acá se me forma la normal. Este como tal, ¿verdad? Fíjense que es un rayo que va entrando. ¿Ves? Este se llama rayo, a ver, rayo incidente. Este es el rayo incidente. ¿Ok? A ver. ¿Y cómo se llamaría? ¿Cómo se llamaría este rayo que va saliendo? Porque fíjate que acá el rojo va entrando y este va saliendo. ¿Cómo se llamaría? Se llamaría rayo reflejado, ¿verdad? Ok, rayo reflejado. Vamos a colocarle R, rayo reflejado en la flechita. Muy bien. Entonces, si eso es cierto, ¿cómo se llama este ángulo alfa? ¿Qué tipo de ángulo es? Este ángulo que está acá. Como está arriba del rayo incidente, entonces ese ángulo va a ser el ángulo de incidencia. En este caso lo están llamando alfa. Y este otro ángulo que está acá, ¿cómo se llamaría? El que está arriba del rayo reflejado, pues se va a llamar ángulo reflejado. Muy bien. Resulta que todos los ángulos también son iguales. Recuerda la teoría que ya vimos hace un momento. Como estos dos ángulos son iguales, entonces yo analizo, pienso, digo, bueno, acá este ángulo completo, ¿verdad? Completo sería 180, desde acá hasta acá. Completo son 180. Ok,
Si completo son 180, tengo 75 y 75, esos son 150. Significa que acá me sobran 30, pero como estos dos que están acá son iguales, entonces cada uno debe salir a 15. Entonces allí completo, ¿no? 15, vamos a colocarle acá. 15 sería la solución de nuestro problema. A ver, ¿cómo verificamos si eso es cierto? Suma. 75 más 15, 90. Y 15 más 75, 90. En total suma 180, que es un ángulo llano. Muy bien, ¿ves? Con eso hemos resuelto nuestro problema. Ahora entonces voy a dejar para que tú resuelvas este que está acá. Ese lo vas a resolver tú. Muchachos, ahí tienen otra forma, ¿me escuchan? Otra forma de estudio. Ya, entonces cuando a mí un alumno me dice que no tiene material, que no puede bajar los videos, que no tiene libro, no es cierto, hay internet, otra forma de estudiar, y tú ves que los ejercicios te lo explican una y otra vez y tú los puedes rehacer o rearmar. Vamos hoy día a llegar hasta acá, ¿les parece? Bravo, Bueno, profe. profe. Son las 16:24, esto termina a las 16:25, ¿no? Sí, ahí. Profe, Sí, profe. Oye, ¿cuándo tenemos clase nosotros? Viernes. El viernes yo creo que va a ser un repaso nomás, algunas respuestas, algunas cosas, algunas preguntas, pero el resto ya está dado todo y solamente hay que esperar la prueba la próxima semana, ¿ya? Ya. Oiga, profe, una consulta. Dígame. Después de esa última prueba, esa es la última evaluación, ¿cierto? Del semestre. Claro, y después usted tiene Después- vacaciones, ya no los vemos más, po. No, tenemos más sesiones de clases. Claro, Ya. y yo tengo que, ¿cuándo volvimos, profe? no lo sé, oye, no sé ahí cuándo será tu vuelta a clase, pero yo lo que tengo que tener, porque después yo tomo la prueba recuperativa para aquellas personas que me deben a mí una prueba que el día lunes 9 y yo tengo que entregar las notas el 13, el SIGA. Por eso que con ustedes estoy bien, ¿cachai? O sea, yo lo resuelvo ese fin de semana, tienen sus notas y estamos listos. Yo la prueba del 9 se la tomo a aquellas personas que me deben una de las pruebas que faltan, nada más. Y con eso estaríamos terminando, pues chicos. Ya, profe. Ya, pues, que estén muy bien, cuídense. Igualmente. Chao, chao. Nuevamente, chao, chao. Profe, Chao. Chao, profe. Bajen algunos Chao, videos, profe. oye, bajen algunos videos y estudien también, pues adicionalmente, vos. Entreténganse ahí un rato. Oiga, profe, Ah, vio que en la experiencia le colocamos ahí Deportes Limache de fondo. sí, lo vi por ahí algo, me reía. Ya, profe, nos vemos. Ya nos vemos, chao, que estén bien, cuídense.